Hace 48 horas, un documento filtrado desde las entrañas del Vaticano desató lo que muchos teólogos están llamando la crisis de fe más grande desde la Reforma Protestante. Un papa tomó una decisión que hizo temblar los cimientos de 100 millones de católicos en todo el planeta. Y lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que entiende la devoción mariana. Este video es para quienes sienten que algo profundo está cambiando en la Iglesia Católica. Para quienes se preguntan si la tradición puede sobrevivir en tiempos de clarificación doctrinal. Si alguna vez rezó el rosario, si alguna vez visitó un santuario mariano, si alguna vez llamó a María nuestra Salvadora, necesita quedarse hasta el final de este video. Eran las 4 de la madrugada en Roma cuando el teléfono del cardenal Müller comenzó a vibrar de manera incesante. Del otro lado de la línea, una voz que el veterano eclesiástico jamás había escuchado tan quebrada susurraba palabras que parecían imposibles. El sumo pontífice acababa de firmar algo que muchos consideran impensable. Algo relacionado con la Virgen María que dividiría a la cristiandad de una forma que nadie anticipó. En los siguientes 30 minutos, todos los cardenales del orbe católico recibieron llamadas de emergencia. Obispos cancelaron compromisos urgentes. Superiores de órdenes religiosas convocaron reuniones extraordinarias. Y antes de que el sol naciera sobre las cúpulas doradas de Roma, las filtraciones comenzaron a propagarse por las redes sociales como un incendio incontrolable. ¿Pero qué exactamente provocó semejante terremoto espiritual? A las 7 de la mañana de aquel martes histórico, el decreto fue publicado simultáneamente en 12 idiomas. El título oficial sonaba técnico, casi burocrático, clarificación definitiva sobre títulos marianos. Pero el mundo católico lo interpretó de manera completamente diferente. Los titulares no tardaron en gritar lo que muchos consideraron una herejía, el día en que el Papa dijo que María no salvó al mundo. Investigamos durante semanas esta historia porque detectamos algo que los medios convencionales pasaron por alto. No se trata simplemente de un debate teológico abstracto. Se trata de una batalla por el alma misma del catolicismo moderno. La primera línea del documento papal contenía palabras que muchos jamás esperaron leer en un texto oficial de la Iglesia. Declaraba solemnemente que el título de corredentora aplicado a la Virgen María, aunque utilizado por devoción popular durante siglos, contradecía la unicidad salvífica de Cristo. Por lo tanto, según el decreto, no debía emplearse más en contextos litúrgicos, catequéticos o teológicos oficiales. Las reacciones fueron inmediatas y viscerales. En Manila, un sacerdote celebrando la misa matinal perdió el conocimiento al leer el comunicado durante su homilía. En Guadalupe, miles de devotos comenzaron a sollozar frente a la imagen milagrosa. En Portugal, las campanas de las iglesias resonaron espontáneamente, como anunciando un luto nacional que nadie había decretado. Pero lo que realmente sacudió al mundo católico sucedió dentro de las paredes del Vaticano. La sala de reuniones cardenalicia se convirtió en un campo de batalla teológico. El cardenal Hernández, mexicano de 73 años, devoto absoluto de Nuestra Señora de Guadalupe, fue el primero en estallar. Golpeando la mesa con el puño, su voz retumbó con una acusación que dejó helada la sala. Esto es apostasía. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos. ¿Cómo se atreven a tocar a la Madre de Dios? ¿Cómo se atreven a despojarla de sus títulos sagrados? El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Hasta que Monseñor Dal Pozo, consultor conocido por su firmeza doctrinal, respondió con una calma inquietante. Su voz controlada pero absolutamente firme planteó una pregunta devastadora. ¿Su eminencia olvidó acaso lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12? Y en ningún otro hay salvación, porque tampoco hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que vino después revelaría la profundidad del abismo que estaba abriéndose. Hernández, con los ojos brillando de indignación contenida, replicó citando las apariciones marianas. Nuestra Señora se presentó como corredentora en múltiples ocasiones aprobadas por la Iglesia, afirmó con convicción. La respuesta de Dal Pozo fue quirúrgica. Muéstreme una sola aparición oficial donde María usó ese título para sí misma. Una sola. Estoy esperando. El silencio volvió a caer como una losa. Mientras Hernández buscaba frenéticamente entre sus documentos, sabiendo en el fondo que no encontraría evidencia, el cardenal Wojtyła, polaco de fe inquebrantable, se puso de pie lentamente. Su voz cargaba el peso de generaciones enteras de devoción mariana cuando habló. En mi tierra sobrevivimos al comunismo por la intercesión de María. Cuando Stalin prometió eliminar la Iglesia Católica, fue ella quien nos protegió. Cuando Hitler invadió Polonia, fue a ella que clamamos.
Y ahora pretenden decirnos que no participó de nuestra salvación, que todo fue Cristo solamente. Muchos se preguntan si este debate representa simplemente una disputa académica entre teólogos o si estamos presenciando algo mucho más profundo, algo que toca la fibra más íntima de millones de creyentes. El arzobispo Lamastra, especialista en los padres de la Iglesia, intervino con precisión clínica. Explicó la diferencia crucial entre intercesión y corredención. María intercede, por supuesto. María protege, absolutamente. María cuida de sus hijos como la mejor madre. Pero María no derramó la sangre redentora. Solamente Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. La tensión escalaba peligrosamente cuando Wojtyła citó el Evangelio de Lucas, y la espada que traspasó su alma, el sufrimiento de ella a los pies de la cruz, viendo morir a su hijo torturado, no cuenta para nada en la salvación. La respuesta de Lamastra reveló el núcleo del conflicto. Cuenta como sufrimiento de madre, no como pago por los pecados de la humanidad. Si el sufrimiento de María fuera redentor en sí mismo, entonces el sufrimiento de Juan el Apóstol, de María Magdalena, de todos los mártires quemados vivos, crucificados, devorados por leones, también sería redentor. Caeríamos en herejía condenada por los concilios. Fue en ese momento crítico cuando la puerta se abrió de golpe. El Papa León ingresó con paso firme. Todos se levantaron inmediatamente, pero él gesticuló con la mano indicando que permanecieran sentados. Su rostro mostraba señales evidentes de una noche entera sin descanso. Ojeras profundas, mirada exhausta pero determinada. Sus primeras palabras helaron la sala. Sé que muchos de ustedes me odian en este momento preciso. Dejó que las palabras resonaran antes de continuar. Sé que algunos ya están considerando el cisma, separarse de Roma. Sé que allá afuera, en las plazas, los fieles están quemando mi fotografía. Pero necesitan entender algo fundamental. No hice esto por capricho personal ni por orgullo intelectual. Lo que dijo a continuación dejó atónitos incluso a los cardenales más escépticos. Lo hice porque Cristo Jesús se me apareció en sueños 3 noches consecutivas con el mismo mensaje desgarrador. Algunos prelados intercambiaron miradas de escepticismo. Otros se arrodillaron instintivamente, reconociendo la gravedad del momento. El Papa continuó con voz cada vez más emocionada. En la visión, me encontraba en una basílica inmensa. Había 2 altares. Presten atención a este detalle crucial. En uno, Cristo crucificado, sangrando, sufriendo. En el otro, María coronada, gloriosa, radiante. Hizo una pausa, y su voz se quebró ligeramente, y las personas estaban todas voltadas hacia María, completamente de espaldas a Cristo. Él lloraba, hermanos. Cristo lloraba lágrimas de sangre que caían al suelo de mármol. Existen registros que sugieren que el Papa León atravesó una crisis espiritual profunda antes de tomar esta decisión. Múltiples fuentes dentro del Vaticano comentan que pasó noches enteras en oración, ayuno y discernimiento. Las palabras que el pontífice atribuyó a Cristo en su visión resonaron en toda la sala. Ellos olvidaron que solo mi sangre salva a la humanidad. Mi propia madre llora en el cielo viendo a sus hijos confundir veneración legítima con adoración idólatra. El cardenal Burke, tradicionalista conocido mundialmente, no tardó en cuestionar. Santidad, con todo respeto, los sueños pueden ser engaños del maligno. ¿Cómo saber si esta visión viene de Dios? La respuesta del Papa fue inmediata. Por sus frutos los conoceréis. Miren las frutas podridas de la confusión actual. ¿Cuántos católicos hoy, cuando se les pregunta cómo son salvos, mencionan a María antes que a Cristo? ¿Cuántos conocen todos los títulos marianos, todas las advocaciones, todas las apariciones, pero no pueden citar 5 palabras textuales de Jesús en los Evangelios? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. ¿Cuántos rezan más rosarios que leen las Sagradas Escrituras? Continuó el Papa. Esta es la inversión diabólica que hemos permitido crecer como un cáncer espiritual. Hernández protestó vehementemente. Eso es culpa de la catequesis deficiente, no de la devoción a María. Exacto. El Papa aplaudió una vez con fuerza. Catequesis deficiente que nosotros permitimos florecer. Que nosotros incentivamos con nuestra ambigüedad cobarde. Que nosotros creamos al permitir confusión doctrinal, donde debería haber claridad cristalina. Lo que muchos no comprenden es que este decreto no surgió de la nada. Representó el punto culminante de décadas de debate teológico silencioso dentro de los más altos niveles de la jerarquía católica. El Papa León fue categórico. María no es corredentora. Nunca fue, nunca será en toda la eternidad.
Hay un solo Redentor de la humanidad, un solo Salvador del mundo. Y si no dejamos esto absolutamente cristalino en la mente y el corazón de cada católico, seremos juzgados por Dios por cada alma que se perdió en la confusión teológica que nosotros mismos creamos. Si en este momento sientes que tu fe está siendo desafiada, si te preguntas dónde quedó la tradición que conociste, déjame un comentario. Tu perspectiva importa porque lo que viene ahora revelará dimensiones de esta crisis que nadie anticipó. El debate se extendió por horas que parecían interminables. Las escrituras eran citadas como armas, las tradiciones invocadas como escudos. Hasta que el cardenal Sara, africano que había permanecido en silencio, se levantó con su presencia imponente. Su voz profunda resonó como trueno. Hermanos, permítanme compartir algo de mi experiencia misionera. En África, cuando los evangelizadores europeos llegaron hace siglos, trajeron a María y a Jesús juntos en su predicación. Pero ¿saben qué entendió el pueblo con sus categorías culturales ancestrales? La sala quedó en suspenso. Que María era la diosa madre, como las divinidades femeninas que ya venerábamos en nuestras tradiciones paganas. Y que Jesús era apenas un hijo divino más entre muchos otros dioses. Llevó generaciones enteras corregir este error catastrófico. Sus palabras siguientes fueron devastadoras. Y aún hoy existen aldeas remotas en mi continente donde María es literalmente adorada como una diosa, con altares, ofrendas y sacrificios. Ese es el legado que dejaremos a las próximas generaciones. Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. Monseñor Calabrese, de apenas 40 años, se atrevió a formular la pregunta que todos temían. Santidad, ¿y si el pueblo no acepta este decreto? ¿Y si hay cisma? El Papa caminó lentamente hasta la ventana que daba a la plaza de San Pedro, ya completamente tomada por periodistas y fieles confundidos. Entonces que haya cisma si es necesario, respondió con una determinación que sorprendió a todos. Es mejor una iglesia menor pero fiel a la verdad que una iglesia grande pero idólatra en su práctica. Cristo mismo lo dijo claramente. Pensáis que vine a traer paz a la tierra. No os digo, sino división por causa de la verdad. Las crónicas sugieren que en ese momento el teléfono de la sala sonó estruendosamente. El asesor de prensa entró pálido. Santidad, Fátima está en caos total. 20.000 personas en vigilia de protesta están diciendo que su santidad es el falso profeta del Apocalipsis. La respuesta del Papa fue inquietante en su calma. Que recen mucho, pero que recen al Padre en nombre del Hijo en el poder del Espíritu Santo, y que pidan la intercesión de María, no su corredención inexistente. El cardenal Tagle, filipino con lágrimas corriendo por su rostro, suplicó con voz quebrada. Santidad, mi pueblo vive para María. Esto los destruirá espiritualmente. El Papa caminó hacia él y puso su mano en su hombro con inesperada gentileza. No, esto los libertará de la confusión. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Iglesia debe conocer la verdad, aunque duela, especialmente cuando duela, porque el dolor purifica como el fuego purifica el oro. Lo que sucedió en los días siguientes revelaría hasta qué punto esta decisión papal dividiría no solo a la jerarquía, sino a millones de fieles alrededor del mundo. La reunión estaba por concluir cuando el cardenal más anciano formuló la pregunta crucial. Santidad, ¿y los dogmas marianos ya proclamados? La Inmaculada Concepción, la Asunción, la Virginidad Perpetua, la Maternidad Divina. El Papa fue absolutamente enfático. Todos permanecen intocados y válidos. Cada uno de esos dogmas apunta directamente hacia Cristo. No se queda en María. María fue concebida sin pecado para ser digna de cargar en su vientre al Salvador del mundo. Fue asunta al cielo como primicia de la resurrección prometida por Cristo. Permaneció virgen como señal de la obra exclusiva del Espíritu Santo. Es Madre de Dios porque Jesús es Dios verdadero. Hizo una pausa dramática. Todo en ella, absolutamente todo, grita con voz poderosa. Miren a mi hijo, no me miren solo a mí. Y es eso exactamente lo que haremos de ahora en adelante. Fue entonces cuando algo completamente inesperado sucedió. La hermana Lucía Marí, monja anciana de 80 años que servía café humildemente en las reuniones, dejó caer la bandeja con estruendo. Se arrodilló temblando de pies a cabeza. Perdón, Santidad, perdón, pero Nuestra Señora se me apareció cuando yo era apenas una niña en Ruanda durante el genocidio. Ella me salvó de muerte cierta. Me escondió de los asesinos. Todos dejaron de hablar inmediatamente. El Papa se acercó con ternura y la ayudó a levantarse del suelo. Hermana querida, escúcheme bien. Ella intercedió por usted como madre protectora.
Pero quien la salvó verdaderamente fue Cristo a través de ella. ¿Entiende la diferencia crucial? La religiosa, con voz temblorosa, respondió: sí, santidad, pero el poder salvífico es siempre y solamente de Él, de Cristo crucificado. Una paz profunda pareció invadirla. Comenzó a llorar de emoción. Entonces, santidad, ¿todavía puedo amarla? ¿Todavía puedo tener devoción a Nuestra Señora? La sonrisa del Papa fue de ternura paternal. Ámela como Cristo la amó desde la cruz. Hónrela como Él la honró dándole a Juan como hijo. Pero adore solamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos se preguntan si este momento representó un punto de inflexión en el debate. Si la claridad teológica puede coexistir con la devoción profunda. Los días avanzaron inexorablemente. Las manifestaciones explotaron globalmente. Sacerdotes rebeldes celebraron misas de desagravio en protesta. Otros sacerdotes, en un extremismo opuesto que el Papa nunca solicitó, retiraron todas las imágenes de María de sus templos. En el Dicasterio para la Doctrina de la Fe se convocó una reunión de emergencia. Monseñor Gabriel presentó datos absolutamente alarmantes. Santidad, la investigación rápida que realizamos muestra resultados devastadores. 72% de los católicos brasileños afirman que sin María no hay salvación posible. 81% de los mexicanos creen que María puede perdonar pecados directamente. 67% de los filipinos piensan que María tiene poder divino propio. El Papa interrumpió golpeando la mesa. Esos números prueban que estamos completamente correctos en tomar esta decisión dolorosa. Creamos una generación entera de marianos que olvidaron ser cristianos primero. Pero la reacción violenta: santidad, el pueblo está furioso. Alguien objetó: déjenlos que reaccionen con toda su furia. El Papa respondió con firmeza de roca: Pedro fue crucificado de cabeza por predicar que Cristo es el único Salvador. Estoy absolutamente dispuesto a sufrir el martirio por la misma verdad eterna. La conferencia de prensa fue convocada para las 3 de la tarde. La sala estaba completamente abarrotada. La tensión era palpable. El Papa León entró sin las pompas tradicionales, apenas con su sotana blanca simple y la cruz pectoral. Fue directo al punto. Sé que muchos están furiosos conmigo. Sé que algunos me consideran traidor de la fe católica. Pero les pregunto con toda sinceridad: ¿cuál fe exactamente? ¿La fe en Cristo Salvador o la fe en tradiciones humanas que oscurecen el Evangelio puro? Una reportera de EWTN, visiblemente emocionada, hizo la primera pregunta. Santidad, millones de católicos sienten que su santidad atacó a su madre espiritual. La respuesta fue contundente. Por el contrario, honré a María de la forma más alta posible. Colocarla en su debido lugar exacto, tal como ella misma hizo en el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Noten bien, María necesita de un Salvador para ella misma. Si ella necesitaba ser salvada, ¿cómo podría ser salvadora de otros? Es lógica teológica elemental. Un periodista italiano cuestionó sobre los santos de pasado. Pero santidad, San Alfonso de Ligorio, San Luis de Montfort, San Maximiliano Kolbe, todos llamaron a María corredentora en sus escritos. Todos eran hombres falibles. El Papa respondió sin titubear. Expresaban su devoción personal en lenguaje poético de su época. La Iglesia nunca dogmatizó ese título en 2000 años. ¿Saben por qué? Porque contradice frontalmente la primera carta a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un corresponsal mexicano, visiblemente conmovido, casi suplicó: Santidad, en Guadalupe, Nuestra Señora dijo: ¿no soy yo tu madre? ¿Eso no cuenta para nada? El Papa enfatizó la palabra clave. Sí, madre, no corredentora. Hay una diferencia abismal. Madre que lleva al Hijo, no que sustituye al Hijo en su obra salvadora. Como en las bodas de Caná, las últimas palabras de María en los Evangelios: haced todo lo que Él os dijere. María siempre apunta hacia Jesús, nunca hacia sí misma. Una joven bloguera católica con millones de seguidores levantó la mano temblando. Santidad, el Papa Francisco llamaba a María Madre amorosa y nunca tuvo esta reacción violenta. ¿Por qué ahora este decreto? El Papa pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, porque llegó el tiempo profético de la claridad absoluta. Vivimos en una era de confusión doctrinal donde muchos católicos practican marianismo, no cristianismo verdadero. Conocen todas las apariciones con detalles, pero no conocen el sermón de la montaña.
Saben todos los títulos de María en latín, pero no saben los nombres de los 12 apóstoles. Esto necesita cambiar radicalmente o perderemos la esencia del Evangelio. Entonces, santidad está diciendo que la devoción mariana es errada. Estoy diciendo que la devoción desordenada es espiritualmente peligrosa. Como Pablo alertó en Colosenses, nadie os domine a su antojo con culto de ángeles. Si Pablo alertó sobre dar honor excesivo a los ángeles, cuanto más debemos cuidar de no dar a una criatura, por más santa que sea, la honra debida solamente al Creador. El momento más polémico llegó cuando el padre Richard, tradicionalista famoso en redes sociales, gritó desde la platea: «Santidad, su santidad es el Papa profetizado en la Salete, el que destruiría la devoción mariana». El Papa no se intimidó. Si destruir idolatría para preservar adoración verdadera me hace ese Papa profético, acepto el título con humildad. Pero recuerden, Jesús también fue acusado de destruir la religión judía por los fariseos. Y él respondió con claridad: «No vine a destruir la ley sino a cumplirla». Yo no vine a destruir la devoción mariana legítima. Vine a purificarla de las distorsiones idólatras que se infiltraron como cizaña en el trigo. La conferencia continuó por 2 horas agotadoras. Cada pregunta era una granada explosiva, cada respuesta una defensa apasionada de la centralidad absoluta de Cristo. Hasta que algo absolutamente conmovedor sucedió. Una niña pequeña de apenas 6 años, traída por su madre periodista, preguntó con inocencia angelical: «Señor Papa, yo todavía puedo pedirle a Nuestra Señora que cuide de mí en la noche cuando tengo miedo». El Papa León descendió del púlpito inmediatamente, se arrodilló frente a la pequeñita quedando a su altura. «Siempre, pequeñita de mi corazón, siempre puedes pedirle eso. María es tu Madre del Cielo que te ama infinitamente. Ella te protege, lleva tus oraciones directamente a Jesús como una madre lleva las peticiones de sus hijos al Padre. Pero acuérdate bien, ¿quién te salvó de pecado? ¿Quién murió en una cruz por ti? ¿Quién resucitó victorioso? Ese es Jesús solamente. María es el camino hermoso hasta Él. Pero Jesús es el destino final». La niña sonrió con comprensión sorprendente. «Entonces es como mi mamá que me lleva de la mano hasta mi papá cuando necesito algo importante». El Papa la abrazó con ternura. «Exactamente. ¿Qué sabiduría Dios coloca en la boca de los niños pequeños?». Aquella noche sucedió algo que muchos consideraron una señal del cielo. El Carmelo de Lisieux reportó que durante la adoración eucarística nocturna, la hostia consagrada brilló intensamente por 30 segundos con una luz que los testigos describieron como no de este mundo. Varios lo confirmaron bajo juramento. La noticia corrió rápidamente por las redes sociales. No hubo pronunciamiento oficial del Vaticano, dejando espacio para interpretaciones. Algunos creyeron que fue una confirmación divina del decreto papal. Otros lo vieron como una protesta celestial. Si este video te está impactando, si sientes que tu comprensión de la fe está siendo desafiada, compártelo con tus contactos católicos. Porque lo que viene ahora es la conclusión que nadie anticipó. El Papa León convocó un pronunciamiento final desde un lugar absolutamente simbólico, la Capilla Sistina, bajo el fresco monumental del juicio final de Miguel Ángel. «Amados hijos e hijas de la Iglesia», comenzó con voz solemne que resonaba en las paredes históricas. «Estamos bajo este fresco magistral que muestra a Cristo juez de toda la humanidad. Noten bien, María está al lado de Cristo intercediendo por las almas, pero es Cristo quien juzga con autoridad divina. Siempre fue así desde el principio. Siempre será así hasta el fin de los tiempos». Abrió el Evangelio de Juan. «En el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Noten, hermanos, no dice los verbos en plural. Un solo verbo, un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y la humanidad. Y María fue el, sí, humilde que permitió la encarnación del Verbo eterno. Gloriosa en ese papel, magnífica en esa obediencia, bendita entre todas las mujeres por esa aceptación. Pero corredentora, no. Nunca. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Retiró la tiara papal que había restaurado al uso ceremonial y la colocó humildemente a los pies de la imagen monumental de Cristo Pantocrátor. Como María dijo en su Magnificat: «He aquí la sierva del Señor». Noten esta palabra crucial que ella eligió. No dijo socio de Dios, no dijo colega de Dios. Dijo sierva, esclava humilde del Señor. Si la Madre de Dios se ve a sí misma como simple sierva obediente, ¿quiénes somos nosotros, miserables pecadores, para hacer de ella algo más grande que lo que ella misma aceptó ser?
Se volvió hacia las cámaras que transmitían para todo el planeta. Sé que muchos sufren en este momento. Sé que hay dolor profundo en millones de corazones. Pero sufren por amor mal direccionado, por devoción desordenada. María no necesita el título de corredentora para ser grande. Ella tiene algo infinitamente mejor que cualquier título humano. Es la madre de la Iglesia Universal, la primera discípula perfecta, la nueva Eva que deshizo el pecado de la primera, el arca de la nueva alianza, el tabernáculo viviente donde habitó Dios. Su voz creció en poder profético. Pero sobre todo, María es aquella que nos enseña la verdadera devoción auténtica. ¿Y saben cuál es esa devoción según sus propias palabras? Haced todo lo que Él os dijere. Todo lo que Cristo Jesús nos mande. No lo que tradiciones humanas inventaron por sentimentalismo. No lo que emocionalismo religioso creó sin base bíblica. Lo que Cristo diga, eso y solamente eso. El cardenal Zen de Hong Kong, que había sufrido persecución comunista durante décadas, se levantó espontáneamente con lágrimas. Santidad tiene toda la razón. En China continental, los comunistas ateos explotan nuestra devoción mariana excesiva para decir que los católicos somos politeístas. ¿Cuántas almas preciosas perdimos por no saber explicar la diferencia crucial entre veneración legítima y adoración idólatra? Otros cardenales comenzaron a levantarse uno por uno, cada uno dando testimonio sobre países donde la devoción mariana desordenada había reemplazado a Cristo en el corazón de los fieles. El Papa levantó sus manos pidiendo silencio. Escuchen, hermanos. El mundo entero espera nuestra claridad doctrinal. Y María en el cielo también espera. Ella no quiere robar ni un gramo de la gloria que pertenece exclusivamente a su Hijo amado. En Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol tiene la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Pero el centro absoluto de toda la visión es el Hijo varón que ella genera, el que gobernará todas las naciones. No ella misma como protagonista, sino su Hijo como Rey de Reyes. El momento más dramático llegó entonces. León pidió que trajeran el Santísimo Sacramento en procesión. Cuando la custodia dorada llegó, el Papa se prostró completamente en el suelo de mármol con su rostro tocando el piso. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero», proclamó. No santos, por más heroicos que sean. No ángeles, por más poderosos que sean. No María, por más inmaculada que sea. Cristo, solo Cristo, siempre Cristo, eternamente Cristo como único Salvador. Se levantó lentamente, tomó la custodia entre sus manos temblorosas. ¿Cuántos aquí presentes, si tuvieran que elegir en este momento entre la Eucaristía y el Rosario, entre Cristo presente y devoción mariana, elegirían el Rosario? Sean absolutamente honestos consigo mismos. Esta es la inversión diabólica que nosotros los pastores creamos por cobardía pastoral. La hermana Agnès, mística conocida mundialmente, se levantó llorando. Perdón, santidad, perdón. Pasé mi vida entera, 50 años de vida religiosa, promoviendo a María más que a Jesús en mis conferencias. Achacaba que era humildad mística, pero era orgullo espiritual disfrazado de piedad. Como una avalancha, las confesiones públicas comenzaron a brotar. Yo predicaba en retiros que sin María nadie se salva jamás. Yo enseñaba a los niños de primera comunión a rezar a María antes de enseñarles el Padre Nuestro que Cristo mismo nos dio. Yo decía en mis homilías que María convence a Jesús de perdonarnos, como si Él no quisiera perdonar por sí mismo. El Papa lloraba abiertamente. Escuchen lo que hicimos por siglos de error acumulado. Transformamos a la sierva en señora absoluta, a la intercesora en salvadora, a la criatura en casi creadora con poderes divinos. Y María llora en el cielo viendo a sus hijos completamente confundidos sobre su verdadero papel en la historia de la salvación. El cardenal John Byrne propuso algo concreto, que cada diócesis del mundo haga un año de clarificación doctrinal comenzando inmediatamente. Enseñar masivamente la diferencia teológica crucial entre latría, dulía e hiperdulía. Entre adoración que solo se da a Dios, veneración común que se da a los santos, y veneración especial que se da únicamente a María. Aplausos explosivos llenaron la capilla. El Papa aprobó inmediatamente, y propongo más aún, que cada Santa Misa en todo el mundo comience recordando solemnemente al pueblo, un solo Dios verdadero, un solo Señor Jesucristo, un solo Salvador de la humanidad caída, un solo mediador entre el cielo y la tierra. Pero la resistencia continuaba fuerte en muchos lugares. Desde Fátima llegaron noticias de miles de peregrinos formando una muralla humana protectora alrededor de la capilla de las apariciones. Desde México, relatos de sacerdotes rebeldes declarando que el Papa era hereje.
Desde Filipinas, obispos conservadores pidiendo una clarificación de la clarificación. Un movimiento cismático autodenominado Verdaderos Marianos surgió rápidamente, agrupando cerca de 100.000 fieles que rechazaban al Papa León, llegando al extremo de elegir un antipapa que prometía restaurar el título de corredentora. La respuesta del Papa fue de mansedumbre sobrenatural. Recemos por ellos con caridad cristiana. No los condenemos. Están profundamente heridos en su fe. Confundieron amor legítimo a María con doctrina errónea sobre María. Como el hijo pródigo, volverán cuando el hambre espiritual verdadera apriete sus corazones. Un documento final llamado Mater Ecclesiae sintetizó magistralmente todo el pensamiento papal. María permanece para siempre como Madre de Dios, siempre virgen, Inmaculada Concepción, asunta al cielo, Reina del cielo y de la tierra, Madre de la Iglesia Universal, abogada nuestra, refugio de los pecadores. Pero María nunca fue ni nunca será corredentora, porque solo Cristo redime con su sangre. Salvadora, porque solo Cristo salva por su muerte y resurrección. Cuarta persona de la Trinidad, que es herejía blasfema. Objeto de adoración, porque solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son adorados. Fuente de gracia, porque ella es canal purísimo pero no fuente original. Perdonadora de pecados, porque solo Dios perdona las ofensas. Después de publicar ese comunicado, el Papa se retiró a un retiro espiritual profundo. Pasó horas enteras llorando delante del Santísimo Sacramento expuesto, repitiendo como un mantra: «Perdóname, Señor Jesús, si herí a alguien con esta verdad dolorosa, pero que todos conozcan sin ninguna duda que solo tú salvas a la humanidad perdida». Cuando la noche se aproximaba en Roma, algo extraordinario aconteció. El Papa encontró sobre su escritorio un documento envejecido con caligrafía del siglo XIX. Las palabras lo dejaron helado. Mi inmaculado corazón se alegra infinitamente cuando mi Hijo amado es glorificado por sus criaturas. Los títulos excesivos perturban el plan divino. Todos los títulos pertenecen por derecho al Hijo Redentor. La purificación de la devoción será dolorosa como espada que traspasa, pero absolutamente necesaria para la salvación de muchas almas. En los márgenes había notas proféticas que parecían escritas para este momento exacto. Tiempos difíciles vendrán sobre la Iglesia de Cristo. Muchos caerán en confusión y apostasía, pero los que permanezcan fieles a la verdad bíblica conocerán la libertad verdadera. Hay un solo pastor que es Cristo, una sola puerta que es Cristo, un solo camino, verdad y vida, que es Cristo. El Papa despertó fortalecido espiritualmente. Convocó un consistorio extraordinario y anunció que restauraría la centralidad absoluta de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. ¿Cuántos católicos comulgan sin creer verdaderamente en la presencia real de Cristo en el pan consagrado? Comenzó. ¿Cuántos tratan el cuerpo glorioso de Cristo como simple símbolo vacío o mera tradición folclórica? El cardenal Burke apoyó. Si clarificamos doctrinalmente sobre María, clarifiquemos también con igual rigor sobre la Eucaristía, que es Cristo mismo. El cardenal Sara agregó, y sobre la Sagrada Liturgia, recuperemos la sacralidad perdida. Basta ya de misas espectáculo que parecen shows de entretenimiento. Una niña de 10 años viralizó en redes sociales al escribir: «Amo con todo mi corazón a Nuestra Señora María porque ella me enseña a amar a Jesús con amor puro. Ella es la mejor madre de todo el universo, pero Jesús es Dios Todopoderoso». Con ese mensaje tan simple pero profundo, muchos fieles comenzaron finalmente a comprender el verdadero mensaje del Papa. Pero León sabía que la batalla espiritual no estaba ganada. Fuerzas de las tinieblas se reorganizaban en las sombras. Falsos profetas surgían prometiendo una iglesia que no exige conversión verdadera ni renuncia al pecado. En un sueño profético perturbador, León vislumbró la gran apostasía venidera predicha en las Escrituras. Vio la iglesia dividida entre un pequeño remanente fiel a Cristo y una gran masa que había abandonado la fe de los apóstoles. María se le apareció nuevamente con rostro materno pero serio. «Hijo mío, preparaste fielmente mi rebaño para la tormenta. La tempestad profetizada viene inexorablemente, pero los que conocen la verdad bíblica permanecerán firmes como robles». La última gran intervención del Papa fue el documento Christus Vincit, Cristo vence. Era una síntesis teológica definitiva de su pontificado. Declaramos solemnemente: Jesucristo es el único Salvador de toda la humanidad sin excepción. María es madre espiritual y modelo perfecto de discipulado, no salvadora. La Iglesia existe exclusivamente para llevar las almas a Cristo. Los sacramentos son encuentros personales con Cristo resucitado. La moral cristiana fluye del amor a Cristo.
El fin último de la existencia humana es la unión eterna con Cristo en gloria. No hay salvación posible fuera de Cristo. Pero Cristo puede salvar misericordiosamente incluso a los que no lo conocen explícitamente si siguen su conciencia recta. María es la obra maestra de la salvación operada por Cristo, no la autora de ella. Los santos son ejemplos luminosos de seguimiento radical, no sustitutos del único Salvador. Las reacciones finales fueron completamente mixtas. Unos diciendo que era obvio y no hacía falta decreto. Otros gritando herejía. Pero la mayoría silenciosamente reconociendo en sus corazones que necesitaban desesperadamente esta clarificación dolorosa. El Papa León, en sus momentos finales de lucidez, celebrando la solemnidad de Cristo Rey del Universo, habló desde el altar de la Basílica de San Pedro atestada de fieles. Amados hijos e hijas, no sé por cuánto tiempo más durará mi pontificado terrenal. No sé si Dios me llevará pronto o me dará más años. Pero les dejo una herencia imperecedera, claridad cristalina sobre Cristo como único Salvador. No cree absolutamente nada nuevo en doctrina. Apenas limpié la ventana sucia para que la luz antigua del Evangelio brille con fulgor. Sé que sufrí odios viscerales. Sé que cause dolores profundos. Pero les pregunto con toda sinceridad, ¿vale la pena una fe construida sobre confusión doctrinal? ¿Vale la pena una unión superficial que esconde la verdad salvadora? María en el cielo glorioso no me odia por este decreto. Ella me agradece eternamente porque finalmente sus hijos la aman correctamente, como madre amorosa que lleva al hijo, no como sustituta usurpadora de él. Mi testamento espiritual es simple. Conozcan a Jesús. No teoría sobre él, sino Jesús mismo personalmente en la Eucaristía donde se entrega, en la palabra que ilumina, en la oración que transforma, en los pobres donde sufre. Conózcanlo íntimamente. María los ayudará maternalmente en ese camino. Los santos los inspirarán con sus ejemplos. La Iglesia los guiará con sus sacramentos. Pero solo Jesús los salvará eternamente de pecado y muerte. Nunca olviden jamás, solo Jesús crucificado y resucitado. En un gesto final que quedaría grabado en los anales de la historia, el Papa retiró humildemente el anillo papal, símbolo de su autoridad, y lo colocó a los pies del crucifijo monumental, citando las palabras proféticas de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca en los corazones y que yo disminuya hasta desaparecer. Se prostró completamente en el suelo de mármol. Lloró como un niño. Y la basílica entera con miles de personas lloraba junto con él en un momento absolutamente histórico. Este es el nuevo catolicismo purificado que reverencia con toda el alma a aquel que murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos la gracia inmerecida de vivir eternamente. Si Jesús volviera en este momento preciso en gloria y majestad, ¿tú le pedirías quedarte un poco más en esta tierra o simplemente agradecerías cada segundo de su presencia transformando tu vida? Tu opinión importa. Y pido que Dios Todopoderoso en su infinita e incomprensible bondad te bendiga abundantemente, te libre de todo mal y peligro, y traiga la paz divina perfecta a tu corazón, aquella paz que reina por los siglos de los siglos eternos.